órgano electoral cuenta en este momento con 5 vocales, tiene el quórum suficiente como para conformar una nueva directiva y llevar todo adelante. El día 8 de diciembre, mediante resolución, vamos a hacer conocer a la ciudadanía que en binomios están habilitados para participar el día 27 de enero. Desconocer la ley sería actuar imparcialmente o parcializadamente. Situación que no tenemos posibilidad nosotros porque estamos controlados también por la ley. Entonces eso empieza generalmente con la elaboración de un reglamento, de una convocatoria que se pone a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hemos decidido que en los siguientes días la Asamblea Legislativa va a completar las acefalías del Tribunal Electoral. Se ha hecho una comisión, ¿se acuerdan?, para escoger al Tribunal Electoral, por eso también tenían la mayoría masista. Lo interesante sería, para no perder el tiempo, tomar a los que mejor nota tienen después de los que han sido elegidos. Bueno, definitivamente las 2 renuncias que se han registrado en las últimas semanas, por un lado del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Ceni, por temas de salud, y en los últimos días, ayer en realidad, de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ha generado muchas reacciones. Está con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Gabriela Montaña. Bienvenida, un placer tenerla acá, presidenta. Bueno, muy buenas noches, agradecerle la invitación y estamos para atender cualquiera de sus consultas. Bueno, esas 2 renuncias han dado lugar a muchas reacciones y mucha preocupación. Se habla de una crisis interna en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la mirada que tiene la Asamblea, la Cámara de Diputados? Bueno, inclusive en algunos sectores de oposición se ha hablado de una crisis de Estado, de una manera, desde mi punto de vista, absolutamente irresponsable, porque, a ver, una crisis de Estado es cuando varios órganos del Estado o la totalidad de los órganos del Estado están siendo afectados por una crisis estructural. En este momento, ni siquiera el órgano al que estamos haciendo referencia, que es el órgano electoral, está en una crisis. Efectivamente, han habido 2 renuncias de su presidente y su vicepresidente, las cuales lamentamos porque en su momento la Asamblea también dio un voto de confianza a ambos vocales, tanto al vocal Ceni en su momento como a la vocal Uriona. Y digamos, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, yo a Katia Uriona la conozco hace mucho tiempo, compartimos nuestras luchas por los derechos de las mujeres, etcétera, y respeto a estas personas. No soy quien para juzgar las razones personales por las cuales ellos han tomado esa decisión. Pero el órgano electoral tiene como cabeza el Tribunal Supremo Electoral, que en este momento tiene más que el quórum, digamos, reglamentario mínimo para llevar adelante su trabajo, y tiene 9 tribunales departamentales electorales que están absolutamente funcionando en normalidad. La sala plena del Tribunal Supremo puede llevar adelante todas sus funciones y, por supuesto, han anunciado esta mañana que elegirán a su directiva, o sea, una nueva presidencia y una nueva vicepresidencia, entiendo hasta el 29, y por lo tanto no existe una crisis estructural del órgano electoral y mucho menos una crisis de Estado. Crisis de Estado era lo que había cuando el señor Mesa era vicepresidente del señor Gonzalo Sánchez de Lozada y todos los órganos del Estado estaban afectados. En este momento el órgano legislativo funciona absolutamente en normalidad, el órgano ejecutivo también, el órgano judicial también, y el órgano electoral tiene todas las posibilidades de funcionar en normalidad. Y creemos nosotros que a la Asamblea, también lo dijo esta mañana el vicepresidente, tiene la posibilidad de ejercitar su atribución de elegir vocales titulares y suplentes. Es una atribución constitucional de la Asamblea. Y nosotros vamos a ejercer esa atribución y vamos a completar todas las vacancias, las 2 titulares y las suplencias
que en este momento existen, que son 5. Ahora, Presidenta, definitivamente a nivel administrativo, de número de vocales, todo está bien, puede seguir marchando porque hay quórum, no hay ningún problema. El detalle está en cómo se han ido dando las cosas en las últimas semanas. Cuando se aprueba un reglamento, cuando sale la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y dice yo no estoy de acuerdo porque 2 artículos no van con la normativa legal, sale el vocal Costas diciendo lo propio, al igual que la vocal Sandoval. Entonces se muestra que hay una fricción interna, una división interna clarísima de 3-3. Entonces, y coincide con la renuncia que presenta justamente Katia Uriona y dice, ¿no? Y voy a dar lectura a esta parte que me parece importante. Sin embargo, en esta etapa de la sala plena, instancia colegiada y máxima para tomar decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referidas a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprendidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación. Ella habla de estancamiento. Sí, y además de que esto no logra avanzar para resguardar la institucionalidad del tribunal. Entonces no es una renuncia cualquiera, no es como Exeni que dijo yo tengo un problema personal, es un tema de salud y yo me retiro. Acá no, acá ella denuncia esto. Bueno, mire, el diseño constitucional de este tipo de instituciones colegiadas es un diseño sabio. Si usted revisa casi todos los órganos colegiados, en este sentido tribunales colegiados, tienen un número impar. Y precisamente ese diseño está con un número impar para que nunca se pueda dar un empate en toma de decisiones. Y eso es lo que se tiene que resolver. Se tiene que complementar ese diseño y permitir que vuelvan a ser 7 vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral y 6 vocales suplentes que elige la Asamblea. La Asamblea tiene esta atribución y la va a ejercer para que esta situación no vuelva a darse. ¿Y por qué no lo hicieron antes, cuando renunció Exeni? Porque se hizo la consulta y se dijo que la Asamblea no iba a elegir a una persona que reemplace a Exeni porque no era necesario, había el quórum y no era necesario. Tal vez si se hubiera elegido, ¿no hubiera sucedido esto? No. Actualmente la ley especifica en el artículo 47, la ley del órgano electoral, establece en el artículo 47, parágrafo 3º, que solo pueden habilitarse vocales suplentes cuando no hay quórum en la sala plena del Tribunal Supremo. No es la situación. No lo fue con Exeni y no lo es con la renuncia de la ex vocal Uriona. Por lo tanto, en una situación así, podríamos solamente leyendo a letra muerta esta dejarlo ley, así. Dejarlo así. Pero creemos como Asamblea, y por eso hemos presentado un proyecto, ha presentado la bancada del MAS un proyecto de ley, que en ejercicio de nuestra atribución constitucional sí podemos, mediante ley, una otra ley transitoria, llenar todas las acefalías, tanto de titulares como de suplentes. Entiendo la explicación que me da, Presidenta. Sin embargo, le vuelvo a consultar. Para evitar justamente este empantanamiento, estancamiento al que hace referencia la expresidenta, ¿por qué no se eligió a alguien para reemplazar a Exeni? En el primer caso de la renuncia del vocal Exeni, hubiéramos simplemente habilitado a la única persona que todavía se mantiene en el cargo como suplente, el resto de las acefalías hubieran mantenido ese problema. La ley actualmente no nos permite hacer eso de manera directa. Tenemos que legislar. Es decir, primero vamos a aprobar una ley que en primer lugar, y hay una cosa fundamental aquí, casi todos los vocales suplentes renunciaron por una situación que es absolutamente comprensible. La ley establece que los vocales suplentes y las vocales suplentes no pueden ejercer la función pública
de ningún tipo excepto la docencia universitaria. La mayoría de ellos son profesionales que trabajan y esperan recibir un sueldo. Ningún profesional de este tipo puede estar por mucho tiempo sin trabajar. Estamos resolviendo ese tema en este proyecto de ley, es decir, a partir de la aprobación de ese proyecto de ley, los vocales suplentes y las vocales suplentes que resulten electos van a poder ejercer la función pública mientras no sean habilitados como titulares, excepto en algunos casos. No pueden ser autoridades electas, ahí pierden su cualidad de vocales suplentes elegidos por la Asamblea. No pueden ser designados embajadores, no pueden ser designados ministros, ni ministras, ni viceministros, ni viceministras integrantes del órgano ejecutivo, porque eso sí sería incompatible con su función para luego ejercitar como titulares si tuvieran que ser habilitados. Entonces eso va a permitir que ya no tengan que renunciar quienes sean ahora elegidos por la Asamblea. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, hay una sola persona que se ha mantenido en el cargo de vocal suplente. Por prelación, esta persona tiene que ser habilitada como vocal titular, eso propone la ley, y luego todo el resto de las SFLías, es decir, una titular y las 6 suplencias, serían llenadas por la Asamblea en un proceso de elección de la Asamblea de estas autoridades en condiciones similares a las que fueron electos los que están ejerciendo actualmente. Entonces, la única suplente en este momento será ahora titular, automáticamente aprobado el proyecto. No automáticamente, el proyecto de ley plantea esto y luego una resolución de Asamblea tendrá que designarla como vocal titular. Porque la Asamblea, para aprobar leyes como esta, funciona en cámaras separadas, pero para elegir y designar vocales funciona como Asamblea con ambas cámaras sesionando juntas. Bueno, pero ahora, esto ya es una normativa que va a empezar a ser tratada mañana, ¿verdad? Así en la es. comisión. Fue presentado hoy día, alrededor del mediodía, y mañana la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tratará en su sesión de comisión. Su informe pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, que nosotros esperamos poder tratar el día jueves, y luego pasará al Senado y tendrá el mismo camino. Primero comisión y luego Pleno de la Cámara de Senadores. Bueno, esta es la parte ya jurídica, ¿no? Legal, con algunos cambios que se van a dar, pero también ha generado estas reacciones de la oposición, como bien decía y usted señalaba a Carlos Mesa hablando de una crisis de Estado. Otros dicen que ahora el movimiento al socialismo, con los 2 tercios que tiene, va a poner a la gente que quiera para el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, mire, lo mismo dijeron cuando elegimos a Katia Uriona, a José Luis Exeni, al ingeniero Costa, a Ildefonso Mamani, a María Eugenia Choque, a Lucy Cruz. Dijeron exactamente lo mismo. Y ahora dicen que los que no respondieron al MAS, esos son los que están ahora en conflicto. Al final, ¿quién entiende la oposición? Cuando los elegimos eran todos masistas. Ahora ya no son todos masistas, según ellos. O sea, es una actitud a conveniencia. Cuando ganan elecciones, el Tribunal Supremo y el órgano electoral es una maravilla. Cuando pierden elecciones, son masistas. O sea, es un doble discurso que no tiene ninguna consistencia. ¿No cree que hay una división dentro del tribunal? No, lo que yo creo es que pueden dentro de cualquier órgano colegiado haber diferentes criterios, como lo existe en la Asamblea, como lo existe en cualquier órgano colegiado donde son más de una persona las que emiten su criterio. Y eso es correcto. Esos son los equilibrios democráticos que deben haber. Todo el mundo tiene derecho en un espacio colegiado de emitir su criterio y que su criterio sea tomado en cuenta. Para mí es absolutamente normal. Pero algo que llamaba la atención también es que antes, cuando se tomaba estas decisiones, más allá de las discrepancias o debates internos que pueda haber, había una posición establecida. Si se aprobó algo, pues bien,
Esto es lo que se ha aprobado por sala plena y eso se mantiene. Y eso es lo que manda la ley. Sin embargo, acá no se dio eso. Es que la sala plena toma sus decisiones por mayoría absoluta de los vocales titulares en ejercicio. Y así debe ser. Si hay una disidencia, si hay dos disidencias, pero hay una mayoría de la sala plena, se toman las decisiones. Es igual que en la asamblea. En la asamblea la mayoría toma las decisiones. Entonces, no, en cuerpos colegiados la lógica no puede ser hacer desaparecer la opinión diferente. La lógica debe ser siempre garantizar que puedan haber decisiones mayoritarias. Eso es lo que debe haber. Y por eso es que la mayoría de estos tribunales tiene un número impar de miembros para evitar que exista un empate. Y eso también es normal y ocurre en cualquier parte del mundo. O sea, no nos debe extrañar. Lo que sí me parece, digamos, extraño es que se pretenda, digamos, generar una lógica de crisis de Estado. Oigan, yo me acuerdo del 2002, 2003, probablemente han pasado ya varios años, pero nos acordamos, eso era una crisis de Estado. Cuando era vicepresidente el señor Carlos Mesa, donde todos los órganos del Estado estaban en crisis, donde las calles estaban absolutamente, digamos, sobrepasadas de gente protestando, etcétera. Eso era una crisis de Estado, donde cada órgano del Estado tenía una crisis estructural irresoluble, no podía resolverse por sí misma. Hoy no existe eso. Entonces, eso es lo que me parece a mí una irresponsabilidad con la institucionalidad del país, ¿no? No puede pretenderse que cada vez que algo no le gusta a la oposición, entonces hay que generar una crisis del órgano, una crisis del Estado, una crisis de algo. No está bien, no está bien. El MAS no está presionando al Tribunal Supremo Electoral como lo han dado a conocer algunos opositores también. Para nada. Ustedes revisen en todas las últimas semanas quiénes han ido a presionar al órgano electoral con su presencia física en el órgano electoral. Ahora, públicamente. Lo han hecho demócratas, lo han hecho todos los partidos de oposición. El MAS no lo ha hecho y nunca lo va a hacer y nunca lo ha necesitado hacer, porque nosotros siempre hemos ganado elecciones con el voto de la gente. Ahora, también es cierto que el 8 de diciembre será una fecha importante porque se va a dar a conocer quiénes son los binomios que están habilitados para las primarias y será una decisión realmente delicada, lo han dicho los propios vocales, el dar a conocer el criterio en torno al presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera en caso de que ellos presenten este binomio. Hay una sentencia constitucional. Esa sentencia constitucional debe ser aplicada. Lo que yo creo es que debemos darle un poco más de importancia a un avance democrático profundísimo que son las elecciones primarias y que le da la oportunidad por primera vez en la historia de este país a los militantes de base de todos los partidos políticos de utilizar su voto para elegir a quiénes van a ser sus candidatos y candidatas en los ámbitos más importantes de decisión del país. Y creo que ese ejercicio democrático se está queriendo, digamos, poner a un lado en términos del debate público a favor de la polémica que yo no encuentro dónde está. Pero bueno, la respeto también, cada quien puede discutir lo que Pero cree hay algo pertinente. que es cierto, Presidenta, o sea, entiendo que hay una sentencia que es vinculante y obligatoria, pero también hay un resultado del 21F que es vinculante y obligatorio. Entonces, a eso se refieren los propios vocales, al decir que hay dos cosas que son vinculantes y obligatorias y que se tiene que definir. Yo no voy a hablar a nombre de los vocales, no me parece correcto. Yo no he escuchado una posición sobre ese tema ni sobre la habilitación de ninguna candidatura en específico por parte de los vocales y no me parecería correcto adelantarme a un supuesto criterio de ellos. Ellos emitirán su criterio cuando corresponda. Lo que sí también es cierto es que, y lo hemos
planteado en muchos medios de comunicación, son dos rutas diferentes, con temporalidad diferente. Se aplicó el resultado del referéndum del 21F, de lo contrario la Asamblea hubiera modificado parcialmente la Constitución y no lo hizo, y esa sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del Estado. Ahora, hablando jurídicamente, más allá de lo que puedan decidir o no los vocales, hay la posibilidad de que ante la duda ellos puedan presentar una consulta al Tribunal Constitucional. Eso se puede dar, ¿verdad? El único mecanismo de consulta establecido en el Código Procesal Constitucional son leyes que están en proceso de aprobación en la Asamblea o propuestas de ley que puedan ser presentadas por el órgano ejecutivo en este sentido ante el Tribunal Constitucional. O sea, no podrían. Como mecanismo de consulta, no. Y si tienen duda, ¿qué pasa? Jurídicamente, ¿qué se puede hacer? Es que hay una sentencia constitucional. Claro, yo entiendo. Ante una sentencia constitucional no existe duda posible. Eso es lo que existe como ordenamiento jurídico en este momento vigente en nuestro país. O sea, el 21F no tiene nada que ver en esto. Si esta sentencia o cualquier sentencia constitucional se le podría aplicar la duda, entonces los dictámenes en términos de sentencia del Tribunal Constitucional no fueran de última instancia, y son de última instancia en términos de, en primer lugar, control constitucional, y en segundo lugar, control de convencionalidad, y eso es lo que hace esa sentencia. Entonces, lo único que tendría que hacer el Tribunal Supremo es cumplir la sentencia, nada más. Ni siquiera revisar lo que pasó con el 21F. Es que son dos cosas diferentes. El tribunal mismo, cuando emite los resultados del referéndum del 21 de febrero, ¿a quién remite los resultados para que prosiga el proceso de modificación parcial o no de la Constitución? A la Asamblea Legislativa Plurinacional. El tribunal le remite los resultados y la Asamblea Legislativa Plurinacional en su momento, por lo tanto, no modifica parcialmente la Constitución. Y ahí ese procedimiento concluye. Temporalmente luego hay una sentencia constitucional que es de cumplimiento obligatorio para cualquier órgano del Estado. Le pido por favor un minutito porque tengo otro tema que quiero tratar con usted y tenemos algo importante que compartir. Cemento Viacha LP12 es el resultado de 93 años de experiencia de la cementera líder y más importante en Bolivia. Cemento Viacha LP12 se produce en el primer molino vertical instalado en el país, con la última tecnología en control de calidad, envasado, paletizado y óptimo despacho de producto. Bueno, retomamos la entrevista con la presidenta de la Cámara de Diputados. Ya hemos hablado de lo que va a suceder con el tema del Tribunal Supremo Electoral. Me queda algo pendiente, por favor. Cuando Katy Uriona habla de la institucionalidad, ¿usted no entiende cómo que esta está en peligro? ¿Qué entiende con la carta de ella? Yo no me voy a poner a interpretar por respeto a Katy Uriona. Ella tomó una decisión, sus razones las respeto, igual que respeto las de el ex vocal Exeni, pero lo que sí tiene que quedar claro es que no hay absolutamente ningún riesgo de que el Tribunal Supremo Electoral no pueda funcionar, no pueda cumplir sus funciones, no pueda cumplir sus atribuciones. Lo mínimo para quórum de sala plena son 4 vocales y en este momento existen 5 vocales. Y la Asamblea va a completar los 7 vocales titulares más los 6 suplentes. No hay ningún riesgo de que ni ahora ni más adelante pueda dejar de funcionar como debe funcionar ese órgano del Estado. Y mientras se lleva adelante esta selección, ¿no va a afectar el trabajo rumbo a las primarias? No. Todo se mantiene igual. No, y lo han dicho esta mañana, no es mi responsabilidad la administración del cronograma electoral.
Pero esta mañana, cuando dieron conferencia de prensa, los vocales del Tribunal Supremo Electoral dijeron que el cronograma de las primarias se mantenía y que por lo tanto no había de qué preocuparse en relación a eso. Yo asumo las palabras de ese órgano del Estado y respeto sus atribuciones y por supuesto que tendrá que llevarse adelante ese cronograma. El día de mañana, por ejemplo, es el último día de presentación de libros para todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Seguramente ese proceso continuará. Luego vendrán las inscripciones de candidatos, luego la habilitación de candidatos, etcétera, y el cronograma continuará. Además hay otro proceso también en curso en noviembre, y etcétera. Es decir, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral le falle alguna función, porque está en todas sus funciones plenas, tiene quórum de sala plena, tiene sus atribuciones plenas y, por supuesto, lo que nos corresponde a los demás órganos del Estado es contribuir para que eso continúe de esa manera. Bueno, cambiando de tema, por favor, hoy se ha registrado una denuncia muy delicada y se la comento a usted porque hacía referencia también a cómo conoció a Katy Uriona, una mujer que ha defendido los derechos de las mujeres, ha buscado la paridad de género y lo propio usted. Y hoy se conoce una denuncia contra un diputado del Movimiento al Socialismo sobre agresiones físicas y psicológicas contra su pareja en Santa Cruz. Hablamos del diputado Henry Cabrera. ¿Ustedes han analizado este tema dentro del Movimiento al Socialismo, tal vez como mujeres, porque varias veces se han pronunciado ustedes como mujeres en este tipo de hechos? Bueno, nosotros solamente conocemos a través de los medios de comunicación sobre la denuncia presentada por esta ciudadana. Entendemos expareja por la denuncia que hemos conocido por los medios de comunicación del diputado Henry Cabrera. Le corresponde al diputado Henry Cabrera ante la opinión pública y ante la justicia presentar su defensa y de acuerdo a lo que sucede en el ámbito judicial y a la defensa que haga el diputado Henry Cabrera, se hará una evaluación seguramente en la Asamblea como lo hemos hecho en otros casos. En todos los casos donde ha habido una digamos, prueba de que un diputado o una diputada, sea esta de oficialismo o de oposición, haya generado un hecho reñido con la ética, hemos procedido y de manera, le garantizo, muy dura. No ha habido otra gestión de la Cámara de Diputados en la que se haya actuado con tanta rigurosidad, tanto, y lo debo decir, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición. Todas nuestras definiciones en términos de la regulación de ética que tenemos en la Cámara de Diputados se han tomado por unanimidad o casi unanimidad, una enorme y abrumadora mayoría de votos respaldando cada una de las decisiones. Entonces, la Cámara de Diputados en este caso y en cualquier caso va a actuar de la misma manera y yo respeto muchísimo a todos mis colegas diputados y diputadas porque también hace parte a la consolidación de una institucionalidad el hecho de que seamos capaces de sancionar cuando se merece sanción un hecho que puede afectar la ética de un órgano del Estado como es la Asamblea. Estamos hablando de un diputado que está siendo denunciado de violencia, mostraba las fotografías y demás. Mañana se ha convocado una conferencia de prensa, él dará a conocer su versión. Sin embargo, ¿en qué etapa es en la que actúa la Cámara de Diputados o la Comisión de...? Son dos vías diferentes, ¿no? La denuncia que ha presentado la supuesta víctima es una vía penal y se activa entonces la vía penal. La vía que nosotros tenemos internamente para sancionar es la vía de la Comisión de Ética. ¿Eso es a denuncia? Eso es a denuncia. O sea, la expareja debería venir y denunciar. Así es. Para que se pueda hacer algo. Si tuviera pruebas, cualquier otra persona podría hacerlo, inclusive otro diputado o diputada. ¿No pueden hacerlo de oficio? No, porque el reglamento de la Comisión de Ética establece que
requiere una denuncia con pruebas. Nosotros no somos Ministerio Público, nosotros no somos la vía penal, nosotros tenemos una vía de ética internamente, pero que no reemplaza la vía penal tampoco, y que una vía no cierra la otra tampoco. Entonces, por supuesto que hay... Miren, yo les pongo el ejemplo. Y ustedes revisen las cifras históricas. Todos los hechos que han sido denunciados y han tenido prueba, no importa si ha sido oficialismo u oposición, el diputado o la diputada denunciada. Todos los que han tenido una prueba respaldatoria han merecido el apoyo, tanto de oficialismo y oposición, para suspender, con diferentes tiempos de suspensión, 10 meses, 12 meses, etcétera, y son procesos difíciles para sancionar internamente en cualquier caso. Yo no puedo adelantar un criterio sobre si en este caso existe o no existe suficientes elementos. Conozco, vuelvo a repetir, la denuncia a través de los medios de comunicación. Por supuesto, no me corresponde tener acceso al cuadernillo de investigación porque por la vía penal solo las partes tienen acceso al cuadernillo de investigación. Pero bueno, creemos nosotros que es responsabilidad del diputado Henry Cabrera dar una explicación a la opinión pública y presentarse ante la justicia para poder actuar como manda la ley. Bueno, pero como mujer, como luchadora por los derechos de las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres... Cualquier tipo de violencia, por supuesto, cualquier tipo de violencia contra una niña, una mujer, un adolescente es reprochable. Cuando esta violencia además es cometida de manera sistemática es reprochable. Pero lo que no se puede hacer es prejuzgar una situación. Será el diputado Henry Cabrera, vuelvo a repetir, el que aclare esto. Y será la justicia la que esclarezca. Y ojalá lo haga de manera pronta, porque si se trata de una situación de violencia, no necesitamos ningún caso de violencia que se quede durmiendo meses de meses en el Ministerio Público o en cualquier instancia del órgano judicial. Lo peor para la violencia es la impunidad. Le agradezco mucho, Presidenta, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias por el tiempo otorgado. Siempre un placer.